Lindo día para hacer un helado. Y hoy el sabor lo ponen los frutos del burucuyá. Bueno, acá tenemos los frutos del burucuyá, los cuales se van a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Al burucuyá también se lo conoce como pasionaria o flor de la pasión. Su nombre científico es Passiflora caeruleata. Primero les voy a contar de qué se trata este frutal y luego sí vamos a ir a la preparación. Este frutal crece de forma silvestre en varios países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y República Dominicana. Es un frutal que se comporta como planta trepadora y puede llegar a crecer de 15 a 20 metros. Es la planta más rústica del género, ya que resiste temperaturas de entre 10 a 15 grados bajo cero. Se comporta como perenne en climas tropicales y caducifolia en zonas de inviernos fríos. Con clima tropical florece todo el año. En jardinería principalmente se la cultiva como ornamental, ya que es adecuada para cubrir pérgolas, muros o cualquier otro tipo de superficie, tanto horizontal como vertical. También se la cultiva por sus bellas y aromáticas flores. La flor del burucuyá es la flor nacional de Paraguay. Además del momento de la floración, la cual es muy linda, también tiene otro momento muy lindo, que es su fructificación, ya que estos frutos regalan muy lindo color, haciendo contraste con su verde follaje. Este frutal constituye el alimento de mamíferos y aves, los cuales dispersan las semillas. Esta planta es hospedera de la mariposa espejito. El burucuyá también cuenta con muy buenos beneficios para la salud. Se le han encontrado efectos sedantes, por lo que ayuda a calmar los nervios y el estrés. También ayuda a conciliar el sueño y a combatir el insomnio. Para obtener sus beneficios, se consume el fruto fresco o las hojas secas en infusión. Además de que se pueden consumir sus frutos frescos, también se pueden elaborar distintos preparados, como jugos, mermeladas, mousse, licor, tartas y vinos. En cosmética he encontrado que lo utilizan para hacer jabón. Bueno, ahora vamos a pasar a la preparación del helado loco de burucuyá. Lo primero que vamos a hacer es separar su pulpa de su cáscara, miren. Lo que tenemos que retirar y separar, dejar preparado aparte, es su pulpa. Le sacamos la pulpa a todos los frutos y continuamos. Bueno, ya tenemos separada la pulpa de burucuyá del fruto. Ahora lo que debemos hacer es separar la pulpa de sus semillas. Y bueno, para separar la pulpa de burucuyá de sus semillas, lo que vamos a utilizar es un colador. También vamos a utilizar una cuchara. Con esta cuchara apretando sobre la pulpa y con paciencia vamos a hacer que se desprenda la pulpa de sus semillas. Hacemos esto con paciencia y continuamos. Bueno, por acá tenemos la pulpa de burucuyá separada de sus semillas. Para esta preparación necesitamos una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta preparación necesitamos un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora vamos a unir los dos ingredientes, vamos a endulzar a gusto y continuamos. Bueno, miren qué color que tiene la mezcla que pronto se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Les cuento que para endulzar agregué 3 cucharadas de azúcar y con esa cantidad quedó muy bien. Como el tema del dulzor es algo personal y depende de cada paladar, les cuento como consejo
que lo que conviene hacer es ir agregando azúcar muy de a poco e ir probando la mezcla hasta que encuentren el punto de dulzor justo. Bueno, ahora voy a traer la heladora y vamos a continuar. Bueno, llegó un momento muy lindo. Ahora vamos a verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor burucuyá. Bueno, ahora les muestro el proceso y ya estoy muy ansioso por probar este nuevo sabor de helado. Este es un momento mágico donde se unen todos los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado loco. Espero que les guste tanto como a mí me gusta hacerlo. Bueno, otro nuevo sabor de helado loco. Miren lo que es este heladito. Súper cremoso. Increíble. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara para pasar a probarlo porque estoy muy ansioso por este nuevo sabor. Siempre que hago un helado, el momento más lindo es cuando voy a probarlo. Acá tengo una compotera con una buena porción de heladito y tengo la cucharita dispuesto a probar este nuevo sabor de helado loco. Helado de burucuyá. Me puede llegar a sorprender este nuevo sabor de helado. ¿Por qué? Porque si uno prueba la fruta, hay gente que no les gusta. A mí me gustó el sabor de la fruta, me gusta el sabor de la fruta. Pero probando la fruta fresca, no tiene mucho sabor, no es fuerte el sabor, pero tiene personalidad. Ese sabor que no es fuerte tiene originalidad en su sabor. Es semidulce, no es un sabor fuerte, pero ese sabor tiene personalidad. Así que ahora voy a pasar a probar el helado y a ver qué tal quedó en este tipo de preparado. Vamos a ver qué tal el burucuyá. Vamos. Mmm, mmm. Acá se transformó el sabor del burucuyá. Definitivamente tiene personalidad. Y acá se ha transformado un sabor fuerte. Ese sabor de la fruta no es fuerte cuando uno la prueba fresca, acá se transformó. Acá tiene personalidad, pero un sabor mucho más fuerte que cuando uno prueba la fruta fresca. Se transformó en un preparado, se transforma esta fruta. Mm. Ahora les voy a describir el sabor, pero antes les cuento que se transformó totalmente el sabor de la fruta. Si hay gente que no le gusta el burucuyá fresco cuando uno lo consume fresco, que haga preparados, jugos, helados. Hay gente que lo viene preparando en otros lugares, en otro tipo de preparados. Y en este caso yo les digo, les aseguro que se transforma el sabor. Acá tiene personalidad, pero un sabor mucho más fuerte que cuando uno prueba la fruta fresca. Así que preparen, hagan otro tipo de preparado, no solamente esto, sino que jugos, mermeladas, anímense a cualquier cosa porque yo creo que se va a transformar y mucho el sabor como en este caso. Me recuerda a frutas que por ahí tienen un sabor fresco cuando uno las consume fresco, pero después se transforma totalmente cuando uno hace un preparado distinto. Cuando la cocina o cuando la hace en otro tipo de preparados, como por ejemplo el huevito de gallo. Que recuerdo que hice el helado, hice chandy, batido y siempre se transformó el sabor de lo que es el sabor de la fruta fresca al preparado. Se transforma totalmente. Otra, la uchuva, aguaymanto o golden merry también se transforma mucho cuando uno hace preparados. Y otra que también me sorprendió es el pepino dulce o melón andino. También eso se transforma y mucho en los preparados. Bueno, ahora voy a comer una tercera cucharita y les voy a hacer un resumen del sabor del helado burucuyá. Helado loco de burucuyá. Mm. Está bueno hacer estos preparados, filmarlos y mostrarlos. ¿Por qué? Porque hay gente que me encuentro cuando estoy cosechando estos frutos que te dicen si son comestibles. No saben que son comestibles primero. Después no saben que son ricos y después no saben que son muy ricos haciendo preparados. En este caso el helado de burucuyá lo confirma. Una última cucharada y les hago el resumen. Mm.
dejo ahí porque si no me lo voy a terminar todo y no voy a poder seguir hablando. El helado loco de Burucuyá. Ahí les hago el resumen. Helado con personalidad, sabor fuerte y podría describir el sabor una mezcla entre... Es muy original el sabor, ¿eh? Es difícil de describir, no se parece... Se parece a una mezcla de cosas, pero no a algo en sí, porque el sabor del fruto es semidulce y no tiene un sabor fuerte, así que no podría comparar con el sabor del fruto. Podría describir una mezcla entre algún fruto rojo, no muy ácido, algún fruto rojo no muy ácido, como una cereza, y mezclado con vainilla, algo así. Es raro el sabor, muy original. Además, para cada paladar puede saber diferente este sabor, ¿no? Yo sí les puedo asegurar que es un helado delicioso, que el sabor es delicioso y le puede gustar a todo el mundo, pero después, bueno, según el paladar puede cambiar el sabor, ¿no? Espero que les haya gustado este nuevo sabor de helado loco. Les recomiendo hacer preparados, distintas clases de preparados con todas las frutas, con las conocidas, con las no conocidas. A veces los sabores se transforman como en este caso, y esa percepción o esa opinión que teníamos del sabor de una fruta puede cambiar totalmente. Puede ser a favor o en contra, pero puede cambiar seguramente, como en este caso. Seguramente va a cambiar el sabor de la opinión que tenemos de la burucuyá, de esa fruta silvestre en este caso, y en otros lados puede ser algo exótico. Bueno, ahora antes de despedirme, les cuento que al finalizar este video, les voy a dejar el video de la prueba de sabor del fruto del burucuyá que hice hace un tiempo en el canal. Les voy a recomendar ese video para que más o menos se imaginen el sabor de la fruta, para el que no la conoce o para el que la conoce y quiere saber mi descripción de sabor. Después también les voy a dejar algunos helados, algunas otras frutas relacionadas. Tenemos un pariente del burucuyá que es el tumbo o curuba, que es otra pasiflora. Esta fruta con la que hice el helado es pariente del famoso maracuyá y también pariente del tumbo o curuba, que también tenemos acá en la huerta. Les voy a dejar la prueba de sabor del tumbo o curuba. Y también, como si fuera poco, les voy a dejar algún helado loco porque tenemos muchos en el canal, más de 40. Así que les recomiendo esa sección especialmente dedicada. Perdón, se me trabó la lengua porque estoy ansioso por probar más helado. Así que, perdón, estoy pensando en otra cosa. Bueno, tenemos una sección especialmente dedicada a los helados locos. Tenemos de muchas frutas, de preparados. Bueno, espero que les guste. Y tenemos muchos otros videos como para que se entretengan. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten la manito. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Avísenles a los amigos que les pueden llegar a gustar las recetas, los frutales, las pruebas de sabor de frutas, desarrollo de las plantas. A los que les gusta este mundo tan apasionante que estamos uniendo, el de las recetas con los frutos y las plantas. Bueno, y además no me quiero olvidar, activen todas las notificaciones en la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima por más helados locos infinitos. Chau, 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 chau.